El momento que todos estaban esperando. Este sábado, Javier Milei abrirá el año legislativo con un discurso ante un Congreso dividido. La tensión es palpable y todos quieren saber qué tiene preparado el presidente para este momento tan importante. Pero ¿qué pasará con los gobernadores? Vamos a mostrarles a ustedes quiénes están confirmados, quiénes todavía están en duda y quiénes ya sabemos no van a estar en la Asamblea Legislativa cuando hable el presidente Javier Milei. Bueno, los del peronismo más duro ya anticiparon que no van a concurrir al Congreso. Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, a esta hora por lo menos esto es lo que aparece como ausencia. También la de Ricardo Quintela de La Rioja, Gildo Infran de Formosa, Sergio Silioto de La Pampa, Gustavo Melella de Tierra del Fuego y Alberto Beretirnec de Río Negro. No van a estar, algunos tienen argumentaciones vinculadas con que el mismo día, por supuesto, que hacen las inauguraciones de las sesiones ordinarias en las legislaturas locales, pero claramente podrían concurrir, le darían los tiempos porque el presidente Milei cambió los usos y costumbres y ya no hace la inauguración en horas de la mañana, sino en la noche, cadena nacional a las 9. Estos mandatarios no van a concurrir, es el peronismo más duro. ¿Quiénes, bueno, por ahora están en duda respecto de las ausencias? Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Pasalacqua, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, bueno, el caso de Cornejo o de Esdero o de Valdés de Corrientes, que tienen una buena sintonía con el gobierno nacional, pero que tienen argumentos o excusas válidas para justificar sus eventuales ausencias. Están evaluando también qué hacer Claudio Vidal de Santa Cruz, Rolando Figueroa de Neuquén, Raúl Jalil de Catamarca. Bueno, Jalil y Jaldo, por ejemplo, son dos de los gobernadores del peronismo cercanos al gobierno del presidente Milei, pero tienen argumentos para justificar eventualmente sus ausencias, lo mismo que Marcelo Orrego de San Juan. Y después hay algunas dudas que son bien interesantes porque tienen alta implicancia política, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hará Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en lo que será el próximo sábado el discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa? Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Claudio Poggi de San Luis y Martín Yarlora de Córdoba han confirmado su asistencia. Sábado 9 de la noche, saben ustedes, cadena nacional. Hay mucha especulación respecto de qué puede llegar a decir el presidente Javier Milei. Se prevé que haga algunos anuncios vinculados con proyectos de ley que va a enviar al Congreso y que ponga foco especialmente en el tema de la seguridad, teniendo en cuenta los hechos que estas últimas horas han ocurrido, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. En duda, Ignacio Torres de Chubut, Jaldo, que decíamos junto con Jalil, tienen buena sintonía con el presidente Milei, y Carlos Sadir de Jujuy, muchos vinculados no con cuestiones políticas de antagonismo con el presidente, sino con viajes o con compromisos en cada una de sus provincias. Lo que, bueno, todos conocemos respecto del presidente Javier Milei es que habitualmente tiene un tono muy confrontativo, pero cuando se pone la banda presidencial y hace un acto institucional, habitualmente, bueno, recurre a otras formas, ¿no? ¿Qué es lo que se espera para el próximo sábado en el Congreso? Los bloques opositores que ya han confirmado su ausencia son, bueno, el bloque de senadores del justicialismo, de José Mayans, también lo dijo Gerardo Martínez, el jefe de bloque de la Cámara de Diputados, que, bueno, no piensan ir o por lo menos hacer alguna representación mínima, lo mismo que Lustó y un sector del radicalismo. Así que de este modo está un poco conformado cómo va a ser por lo menos lo que se vea, ¿no?, en la Asamblea Legislativa que va a inaugurar el presidente Milei el próximo sábado. Cuando tengamos a Martín, me avisa así, a Martín Rodríguez Yebra, desde la redacción de La Nación. Carlos, ¿qué información económica te parece que va a ponderar el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa del próximo sábado? Se está hablando básicamente, Débora, de lo que el presidente dijo, las reformas de segunda generación, y de volver a insistir con algunas privatizaciones de empresas que no se puede. Recordar que en la ley de bases había prácticamente unas 13 empresas, había más empresas, 15, después se bajaron a 13 directamente, y obviamente, pero el tema más importante, como vos decís vos, va a ser seguridad. Y atención, porque se habla de alguna especie de agencia nueva para la República Argentina, nacional, que maneje el tema seguridad.
una agencia nacional de seguridad, algo por el estilo ese. Y bueno, lo otro obviamente es seguir con los pilares fundamentales del modelo económico de Milei, ¿no? El superávit fiscal. No sabes qué va a pasar con el tema, digamos, de el tipo de cambio, que es una arista compleja del gobierno en función a lo que haya un acuerdo con el fondo o no, y probablemente Milei anuncie algo más referido al tema del futuro acuerdo con el fondo. Bueno, también está en juego otra vez la baja de edad de imputabilidad. Si tenés, compartimos lo que dijo el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Anoche aquí estuvo con nosotros en el programa de Luis Majul, porque por supuesto, más allá del tema de los jueces de la Corte, el gobierno o el ministro de Justicia ratificó una vez más la posición del gobierno en relación a insistir con la baja de edad de imputabilidad. Está Carlos Germano también con nosotros, que es analista político. ¿Qué crees que va a hacer el presidente, Carlos, el próximo sábado frente a la Asamblea Legislativa? ¿Cómo te va, Débora? ¿Qué decís? Buenas tardes. Yo te diría que, siguiendo el planteo de Carlos, me parece que el tema seguridad va a ser un tema central. A mí me están diciendo que quieren hacer una especie de FBI, donde le quieren dar una dimensión nacional a un tema que indudablemente es de las principales preocupaciones ciudadanas. Creo que va a seguir fundamentalmente trabajando en la idea del no hay plata, y donde va a hacer mucho hincapié en el tema económico, que hoy es, te diría, uno de los grandes sostenes en un escenario de ese viernes, de hace 2 viernes atrás, después de las 19 horas, que cambió el clima político de la Argentina. Vamos a ir a la redacción de La Nación. Allí está Martín Rodríguez Yebra. ¿Cómo estás, Martín? Qué gusto saludarte. Igualmente, Débora, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué estás viendo en el panorama político? Bueno, son semanas muy agitadas, ¿no? Pasamos de un sacudón a otro, ¿no? Desde hace ya bastantes semanas, ahora muy concentrado en la discusión por la Corte Suprema de Justicia, con un gobierno, bueno, que está dispuesto a dar una batalla, o si querés, o plantear un enfrentamiento con los otros 2 poderes, ¿no? Con la Corte por un lado, vamos a ver qué pasa con la resolución administrativa de si le toma Horacio Rosati juramento o no al hijo la semana que viene, y por otro lado, sobre todo, con el Senado, ¿no? Al que el gobierno le dijo, bueno, te di demasiado tiempo para que aceptes mis nombres, entonces los pongo por decreto, en una decisión muy controversial que amenaza, no sabemos si va a ocurrir, con debates muy acalorados a partir de la semana que viene, cuando se inicien las sesiones ordinarias, y bueno, a la espera de lo que pase el sábado, donde Milei intentará reposicionarse políticamente después de lo que fue el escándalo de la criptolibra, escándalo que sigue vigente, digamos, pero que ha pasado, si querés, el momento, de momento al menos, la parte más álgida para el gobierno, la parte más incómoda para el gobierno, e intentará posicionarse desde ahí con un discurso que va a marcar, creo yo, el inicio de la campaña electoral, y va a mostrar cuáles van a ser los hilos conductores de ese mensaje del gobierno para reclamar este año el voto y una consolidación del proyecto libertario. Seguramente economía, logros económicos, y coincido con lo que estaban diciendo recién, muy centrado también en la inseguridad que el gobierno percibe como un tema para confrontar con el kirchnerismo principalmente. ¿Te parece que en ese aspecto va a insistir el presidente con reclamarle al Congreso que trate la ley de baja de imputabilidad, aprovechando, ¿no?, un poco la situación tan lamentable que estamos viviendo, el crimen de Kim? ¿Te parece que va a ser alguna referencia? Sin duda, sin duda, yo creo que ese es uno de los temas que ya debe tener subrayado el presidente para ese discurso. Es una bandera que el gobierno va a elegir. La eligió desde el principio, es cierto que Milei lo tuvo un poco en la campaña, pero sobre todo cuando arranca el gobierno, Milei toma la bandera de la inseguridad con Patricia Bullrich a su lado ya, como uno de los temas centrales de su discurso público, y creo que no va a perder esta ocasión, sobre todo porque, por esto que hablábamos, es su manera de confrontar
con Axel Kicillof, al quien él intenta subir al ring como su principal adversario, y porque además sabemos que la crisis de inseguridad principalmente se vive en el territorio que gobierna Kicillof, por supuesto. Totalmente. Si querés compartimos, porque en el medio del conflicto con el tema de la Corte, ayer estuvo acá el ministro Cuño Libarona, si querés compartimos lo que dijo respecto del tema Kim y la baja edad de imputabilidad. Vamos, dale. Hoy los menores van a la policía y le dicen, yo total mañana estoy en la calle, yo soy inimputable, 6 veces detenido, soy inimputable, mañana me voy. Y no ven la realidad. En el Código Penal que estamos trabajando, recién veía el caso tiene un triple agravante. Una figura que creamos es los delitos cometidos en menores de 13. Luego el resultado lesivo muerte. Luego la intervención con armas. Tiene que haber severidad en las penas. Eso es lo que quiere la sociedad. Tiene que ir preso sin lugar a dudas porque tiene que ser responsable de sus actos y tiene que ser reeducado, reformado, extirpado de una sociedad a la que le produce daño. Tiene que haber una pena ejemplar, que los compañeros del delito sepan, che, va preso. No, porque los chicos estos le tienen miedo a la policía. Pero les divierte ir al juzgado y les divierte la ley y le dicen, yo total mañana usted juez me tiene que dejar en libertad, yo soy inimputable. Bueno, Martín, claramente vos decías, el presidente va a elegir confrontar en el tema de la seguridad, sobre todo porque la realidad así nos impacta lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. ¿Kicillof no va a estar en la asamblea? No, tiene decidido no ir. Te diría que la representación de peronista, vamos a decir, iba a decir kirchnerista directamente, pero ahora Kicillof no sé si lo podemos tildar netamente como eso, pero sí creo que va a ser muy limitada esa representación. El bloque del Senado ya dijo que no va a ir. Ninguno de los gobernadores más duros del peronismo, los que más podríamos etiquetar como kirchneristas tampoco, y va a haber una representación, en principio no está definida de su magnitud, pero una representación seguramente muy pequeña del bloque de diputados de Unión por la Patria, como para marcar presencia y para convalidar de alguna forma su posición dentro del Congreso. Es curioso, esto ya ha pasado en otros momentos de la historia reciente, que bueno, cuando va un presidente al Congreso, haya sectores que digan, bueno, no lo queremos convalidar con nuestra presencia. No, claro. Lo lógico sería convalidarlo con la presencia porque es el presidente y eventualmente discutirle en los momentos en los que el Congreso tiene que discutirle al presidente y enfrentarlo donde lo tienen que enfrentar. Sí, creo que hay mucho de teatro, ¿no? Sí, sí. El tema Lijo y el tema de la Corte, ¿cómo crees que sigue? Porque hoy la Corte rápidamente le tomó juramento a García Mansilla y pospuso para el día 6 de marzo, me parece ahí midiendo los tiempos institucionales y también los tiempos políticos, ¿no? Respecto de la ratificación del Lijo y la toma de juramento. Sí, lo de hoy pareció un poco una sobreactuación de la Corte, demostrar que inmediatamente se juntaba, le tomaba juramento a García Mansilla como para mostrar que no hay una animadversión contra el gobierno de Javier Milei, pero deja a un costado la cuestión Lijo, básicamente con la idea de que para asumir en la Corte tiene que renunciar a su juzgado, el juzgado federal. Esa al menos es la idea que está transmitiendo la Corte y que por eso se toman una semana más para discutir la cuestión. Es un tema que va a tener muchas aristas y muchas posibles derivadas en los próximos días, porque también podría haber, y ya las hay, bueno, reclamos judiciales que terminen en la Corte respecto no solo del Hijo, sino también de García Mansilla, más allá de que haya asumido. Y después está todo el capítulo del Congreso. ¿Va a avanzar o no el Senado? Sobre todo ahí es el bloque de Unión por la Patria, los dos bloques de Unión por la Patria los que tienen la llave. ¿Va a avanzar o no con rechazar esos pliegos o realmente es todo retórico y todo amenaza y finalmente Lijo y García Mansilla van a poder estar sin turbulencias este año en la Corte? No lo sabemos, pero la amenaza está sobre la mesa y a partir de ahí puede darse un conflicto institucional que puede derivar en una situación absolutamente insólita, que es que el Senado les niegue el acuerdo, o sea, los rechace a estos dos candidatos y que el gobierno diga, no, siguen siendo jueces de la Corte, o sea, en una subversión casi absoluta del sentido que le da la Constitución al tema. Martín, gracias. Muchas gracias por... Igualmente, Martín Rodríguez Yebra desde la redacción de La Nación. Bueno, en este contexto, escuchen ustedes las declaraciones que hizo el ministro